Uno que los platitos estamos a 2 de octubre, pero de 1954. Ese día, en el Pacto de Bruselas, se admite como miembro de la OTAN a la República Federal Alemana. Recordemos, la República Federal de Alemania surge al mundo en 1949, en mayo. Y en octubre surgirá al mundo la República Democrática Alemana. Lo cual nos lleva al hecho de que en 7-8 de mayo de 1945 será la rendición de Alemania ante las potencias. Y ese chiste de Keitel y Jodl respecto de vale que nos vamos a rendir ante los angloamericanos, a los británicos y a los estadounidenses. Vale que estén los soviéticos también aquí. Pero demonios, ¿qué hacen los franceses aquí? ¿También vamos a rendirnos a esos? Bueno, ciertamente los franceses tuvieron participación en la disección del territorio. Hubo zona británica, zona francesa, zona estadounidense y zona soviética. Pero se olvida, en muchos mapas, la zona polaca. Porque el territorio que uno disecciona, en buena medida, está ligado a lo que podríamos hablar de 1937 como mapa, fuente de la Alemania territorialmente canónica. Y la disección de la Prusia Oriental entre la zona polaca y la zona soviética, y la zona de Poznan y de Silesia para Polonia, no era zona de ocupación, era zona de integración. Con lo cual, ahí tenemos una evolución de los acontecimientos desde 1945 hasta 1954, interesante para ver los elementos que traccionan esta evolución, primero con la rendición, luego con la división, luego con la integración de la bizona, a la que finalmente se mete el ámbito de la zona francesa. El ámbito del Sarre, que tiene ecos a la situación posterior a la Primera Guerra Mundial. Y que en principio había la idea por parte de Francia de, bueno, esta zona del Sarre igual incorporar al territorio francés. Lo mismo que pensaron alguna vez esos dos triangulitos con la cercanía frontaliza, de tal vez haber incorporado ese territorio al ámbito francés, pero evidentemente estamos en el siglo XX y no estamos en otros territorios y en otras épocas que pudieran establecer una suerte de incorporación, como podría haber sido, por ejemplo, en el siglo XVIII o siglo XIX, en caso de haber sucedido algo parecido. Esa mentalidad ya está fuera de problema, porque, en buena medida, la Alemania que quería Francia es, a fin de cuentas, la que tenía la República Federal pegada a la zona del Rin, productora de elementos materiales, que podía ser más o menos débil y más o menos maleable, a pesar de que hubo una evolución de pensamiento en el que en principio no era así. Alemania Federal, Alemania Democrática, Polonia, Unión Soviética. Y esto lleva al bloqueo de Berlín, porque hubo una evolución económica en la que la Alemania existente, dividida, fragmentada, ¿qué moneda utilizaba? ¿Qué marco de vehículo económico? ¿El banco? ¿Qué hace las transacciones? El banco de Alemania, ¿dónde estaba? ¿Quién lo conformaba? Había el acuerdo multilateral de diálogo, pero claro, teníamos Teherán, 1943, teníamos Yalta, inicios de 1945, y luego teníamos Potsdam. Y las promesas de Yalta no fueron confirmadas en Potsdam, y más aún, en el elemento posterior, fueron traicionadas en el ámbito de clases de seguridad de la zona de Europa Central y Oriental. Recordemos, en 1946 hay unas elecciones en Checoslovaquia, hay un 38% de votación, primera fuerza política para el Partido Comunista, pero después de la posibilidad, 2 años después de hacer unas elecciones nuevas, que estaban programadas, en enero-febrero del 48 hay un golpe de Estado, porque no le bastaba ser primera fuerza, no le bastaba ese 38%. Los demás debían de tener plena sumisión al ejército rojo y con a Moscú. Dieron un golpe de Estado para liquidar cualquier opción en el país más avanzado de toda la zona. Recordemos Skoda. Y que en 1938
1938, la traición para con Checoslovaquia, en el que de fondo a la derecha estaba la Unión Soviética, a pesar de que en aquel momento dijo que igual habría que intervenir y ir a la guerra y todo esto, no es muy creíble todo ese elemento. Otra cosa es el hecho de que en la zona de los Sudetes había un territorio llamado Sudete. Era la zona de fortificaciones externas de Checoslovaquia, y su incorporación destruía la capacidad de defensa que luego se verificó después del Acuerdo de Múnich, con el despiece posterior de lo que será el protectorado de Bohemia y Moravia. Con lo cual ahí tenemos una trayectoria que culmina en esa situación en la que no es posible seguir adelante. Toda la zona de Polonia, con la incapacidad manifiesta por voluntad, no incapacidad técnica, no querían hacer una dejación de su gobierno, del Comité de Lublin, creado ad hoc, en diferencia de lo que había en Londres, que era el gobierno polaco en el exilio. El asunto de Varsovia y su levantamiento en 1944 son elementos que se concatenan. Una zona central y oriental que va adquiriendo color de glacis de seguridad, y que tiene su misión. Recordemos, por ejemplo, el caso de Rumanía. Rumanía, cuando cambia de bando, y porque Rumanía, y esto hay canales que lo explicitan mucho mejor, mucho más en detalle y mucho en profundidad, fue el tercer ejército más importante de los miembros del eje. Incluso hay quien dice que por encima de Italia. Y fue el cuarto ejército más importante entre los aliados. Tuvo importancia estratégica en la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente se ríe de los italianos, pero lo peor es que se olvidan de los romanos directamente. Cuando cambian, tenía muy poco el Partido Comunista de Rumanía. Le dieron 4 ministerios que apenas pudieron llenar con gente. Pero luego, cuando llega el Ejército Rojo, ahí aparecieron comunistas a patadas. Ahí sí. Y ahí se vio claramente quién hacía comunista a quién y cómo. En todo este trayecto, 1945, 1948, 49, con una situación explosiva en el ámbito del telegrama largo, el discurso en Fulton por parte de Churchill. El telegrama largo es de George Kennan, 1946, en paralelo, 46-47, va escalando la tensión. Se puede decir, por ejemplo, que en el 49, cuando los soviéticos alcanzan el ámbito nuclear, es un jalón más, como esa situación de la resolución favorable del bloqueo de Berlín. Y la constitución, primero, de la República Federal, debido a la incorporación de Francia en la bizona, trizona, y no podían esperar más, y la constitución del marco federal de la RFA. Y luego vendrá contraprestado con la situación de la República Democrática Alemana, con el marco oriental y la constitución de ese territorio, en principio con una separación de la zona de ocupación militar, pero recordemos, hasta 1990 y el Tratado 2+4 no se estableció la definitiva extracción de los recursos militares de la República Federal y de la República Democrática. Por tanto, siempre estaba ahí el asunto. Y recordemos, en 1954-55 se produce la evacuación de Austria como territorio que en principio iba a ser neutral. ¿Por qué neutral? Pues porque la capacitación de la URSS en 1954-55 para la negociación política era bastante superior a la que tuvo luego en 1989-90. Y tenía la posibilidad de establecer esa idea de que iba a ser un territorio neutral, hasta el punto de que hasta 1995, 40 años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, no entrará en la Unión Europea.
en la primera ampliación después de la caída del muro de Berlín y la incorporación de la República Democrática Alemana al ámbito de la Ley de Bonn de 1949. Es, por lo tanto, un ámbito bien interesante en paralelo con los acontecimientos que se evalúan, como por ejemplo el hecho de que previamente ha habido una aportación, que ya lo hemos hablado alguna vez, respecto de la Comunidad Europea de Defensa. Una comunidad que requería la unicidad de territorios. Recordemos primero el pacto de Dunkerque, el pacto de Bruselas, ciertamente paralelo con Dunkerque, la Unión Europea Occidental, la OON, el vector de relación militar dentro de las estructuras que embrionariamente empezaban a conjugarse en lo que había sido primero el Tratado de París, luego el tratado de dos cosas de Roma, respecto de primero lo que era la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, en París en 1951, y en el 57 será luego el Tratado de Roma con la CECA, más lo que surge, como es Euratom y la Comunidad Económica Europea. Esto es 3 años después, sí. Pero todo eso se va negociando en reuniones ministeriales en Mesina, donde en principio están los británicos, pero luego no estarán, porque ven aquello en integración política y ellos querían una integración económica, única y exclusivamente. Ellos crearán la EFTA, la Comunidad Económica Europea de Acuerdo de Aranceles, European Free Trade Association, de libre cambio, de libre comercio. Estarán países como Portugal, que luego en 1986 se integrarán junto a España. Incluso hicieron algo parcheando el llamado Fondo Portugal de la EFTA, para una suerte de equiparación. Pero ciertamente todos estos elementos estaban bullendo en ese final de los años 40, principios de los años 50, hasta el punto de la creación del Benelux, un poquito después de la liberación de París, un mes después prácticamente, en torno al 28 de septiembre de 1944, cuando ni siquiera se había podido aproximar al territorio propiamente de Bélgica, ni por decir Luxemburgo ni Países Bajos, pero ya en ese momento hubo la idea de la creación del Benelux, que luego tendrá su ampliación con República Federal de Alemania, Italia y Francia, para la creación del Tratado de París. Pero claro, en el ámbito militar había una concepción respecto de lo que habían aprendido en la Segunda Guerra Mundial y lo que habían aprendido respecto de en periodo de entreguerras y de la Primera Guerra Mundial. Y ciertos miedos atávicos, por ejemplo, el que tenía Francia a estar en una organización militar única y exclusivamente junto con los alemanes. Querían de su lado los británicos. Siempre al lado de los británicos. Eso sí, cuando Gamelin, a preguntas de Churchill, cuando le preguntó Churchill en el año 40, en torno a marzo, abril, mayo, a ver las reservas estratégicas que tenía Francia, y le respondió Gamelin, ninguna. Bueno, pues ahí estaba. ¿El problema dónde estaba? ¿En Francia o en el Reino Unido? En Francia. Era un problema estratégico que, como ya hemos comentado alguna vez, tiene, en mi hipótesis, una permeación en una guerra incivil, una guerra no cruenta, pero que estuvo en paralelo a la Guerra Civil Española y que luego contribuyó decisivamente al estado de ánimo, al estado político, en la defensa de Francia en 1940. Una lucha fratricida por el alma francesa. Y contribuyó decisivamente a la creación de la Francia de Vichy, sobre todo con la derrota militar. Es por eso que Francia, la Francia que se liberó de De Gaulle, porque primero la Francia que se liberó con De Gaulle, luego fue la Francia que se liberó de De Gaulle, porque la política francesa seguía estando permeada con gusanos que entraban en el ámbito institucional, con sobrevivir a la situación previa a mayo del 40, y que no fueron purgados en buena medida. Aquellos que se mantuvieron más o menos estables, neutrales y fuera de toda vicisitud problemática.
pero que mantuvieron estables en la Cuarta República problemas que habían estado dentro del final de la Tercera República. Y solamente así uno puede entender que cuando se intentó el vector militar, primero con ese embrión la Unión Europea Occidental, pero que luego se estableció la idea de un pilar fundamental de defensa, como era la Comunidad Europea de Defensa, pero que evidentemente necesitaba un Estado mayor. Recordemos, en paralelo tenemos el ámbito de la ONU. Y la ONU en la Carta de Naciones Unidas establecía en sus capítulos 5, 6 y 7 un Estado mayor conjunto permanente, cosa que jamás se negoció, por lo menos públicamente, en el ámbito del Consejo de Seguridad, jamás se estableció, y que en principio de ese Estado Mayor iba a colgar un ejército permanente, aunque sea mínimo, de unidades que estuvieran adscritas a ese Estado Mayor permanente en el ámbito de dirección política del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Cosa que jamás se hizo, porque cuando no se hace en 1945 y luego se va dejando, pues luego la realidad es la que es y la evolución pues de los acontecimientos solidifica. Lo que aquí hoy iba a ser provisional, pues al final se convierte en definitivo. Por ejemplo, el ámbito de la Constitución israelí, que no se hizo en el periodo de la independencia por las urgencias existentes, de la necesidad vital, de la supervivencia del Estado de Israel. Y luego, cuando nos encontramos pues 75 años después, con problemas ligados a la justicia y la nominación del Tribunal Supremo, pues tenemos una situación complicada, debido a que, bueno, el país ha evolucionado tanto que es difícil tirar para atrás en cualquier ámbito, aunque sea muy concreto. Es, por lo tanto, un elemento que estaba en paralelo. La ONU. Y luego en la Carta de Naciones Unidas hay un elemento interesante, que es la proyección regional. Y ahí podemos inferir la OTAN. Pero no solamente la OTAN, sino el Pacto de Bagdad, la SEATO en el ámbito del sudeste asiático, organizaciones territoriales que, como luego se incorporará también en el ámbito del Pacto de Varsovia. Hay una situación en la que la propia Carta de Naciones Unidas habla de elementos regionales del ámbito también militar. Pero previamente tenemos la Comunidad Europea de Defensa, que además de ese mando supremo militar, que ya iba a ser complicado, a ver qué ejército de 1954, después de esos 9 años que mucha gente que había luchado en la guerra todavía estaba en el ámbito de esos ejércitos, que había estado en escalafones inferiores y había alcanzado el generalato o el almirantazgo. Tenemos una situación vidriosa, complicada, pero que no solamente era eso, de que una unidad francesa estuviera al mando un militar alemán, sino que para el mando político, porque no teníamos un Consejo de Seguridad, para el mando político había que establecer un gobierno sucinto, único, europeo. Y eso a Francia, esa Francia que De Gaulle escribe en sus memorias, sobre todo en los dos primeros volúmenes de Memorias de Guerra de 1940-42, 42-44, esa Francia que luego dirá De Gaulle que se liberó a sí misma en el discurso de Notre Dame del 26 de agosto del 44, es la que más tiene que perder, conceptualmente hablando, porque quiere primero sanar sus propias heridas internas, volver a tener una cierta grandeza, volver a tener un ejército francés confiable, como no lo tenía en mayo del 40, para que no se vuelva a repetir. Con lo cual, mientras está en ese proceso de construcción, de reconstrucción, de un ejército francés confiable y digno de tal nombre, ponerlo al servicio de una causa de integración europea era como la revolución permanente de Trotsky. Un ejercicio bastante de doble tirabuzón, en el aire, sin red. Por eso, cuando en primavera, mucho antes de esta integración, se rompe la Comunidad Europea de Defensa. ¿Por qué? De los 6 países fundadores del Tratado de París, que eran los firmantes, ya habían firmado y estaban en proceso de ratificación, 5 de ellos
todos salvo Francia, habían ratificado ya la Comunidad Europea de Defensa. Pero había ocurrido algo fuera. Dien Fu, Vietnam, Indochina. La derrota estratégica venida por mí en una zona, en un valle, para que los otros se desgastaran. Los rebeldes del norte se desgastaran. La situación militarmente no salió bien. Hay vídeos en otros canales que lo explican perfectamente, cómo no hubo una visión estratégica ni un ordenamiento justo de los recursos y cómo salir de aquello, de manera honrosa, de manera digna. Pues los yanquis, los estadounidenses, son los que les dieron la oportunidad con un acta diplomática, con una reunión a varias bandas que generaron el documento y la firma de una suerte de paz, con la previsión a unos meses adelante de la realización de un referéndum para la reunificación de un Vietnam que pudiera establecerse, que en ese momento se estableció Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, pero con la idea de la reunificación, con un gobierno conjunto y todo aquello, que todos sabemos que evolucionó posteriormente en el envío por parte de Nixon como vicepresidente, de Eisenhower, de unos primeros asesores militares, aunque ya había habido asesores con el ámbito francés, que luego, con los papeles de Daniel Ellsberg, los papeles del Pentágono, en la época de Henry Kissinger y del propio Nixon como presidente, retrotraerán no solamente a los presidentes demócratas Lyndon Johnson y el señor Jack Kennedy, sino también a los años 50, precisamente en este periodo posterior a la salida de los franceses de Dien Phu, con la idea de la teoría del dominó, que en teoría si cualquiera de estos territorios de Asia caía, iba a ser como un dominó, todas las piezas caerían hasta llegar hasta Australia, lo cual en parte tiene la memoria de la situación de el señor el general MacArthur saltando de isla en isla, pero él a la contra, con lo cual el pasado influye. Pero no solamente el pasado, sino una interpretación que se puede hacer del pasado. Con lo cual las teorías en buena medida son hipótesis que pueden verificarse en el presente o verificarse primero en el pasado para tener una prestabilidad en el presente, en aquel momento. Y debido a esa situación, en Dien Phu, tenemos el hecho de que en Francia, tanto los gaullistas desde la derecha como los izquierdosos en el otro lado del espectro, los extremos, se cargaron la Comunidad Europea de Defensa con una decisión de no decidir. Votaron no votar. Y no votando, no ratificaron. Y no ratificando, la Comunidad Europea de Defensa se fue por el ducto. Y no habiendo un pilar europeo comunitario de defensa, entonces la única posibilidad para una defensa organizada y estructurada era que la República Federal de Alemania, debido al fracaso de la Comunidad Europea de Defensa a la hora de establecer ese marco general, era que Francia, Alemania, Reino Unido estuvieran en alguna organización regional ya existente. ¿Cuál era la única que existía? La OTAN, surgida en mayo de 1949, en paralelo con la construcción de la República Federal Alemana. Por tanto, esta es la razón de fondo de por qué se produce esta situación en una efeméride como la de hoy, en ese ingreso de la República Federal de Alemania como miembro de la OTAN. Y luego tendremos el hecho de la integración de la República Democrática Alemana en la OTAN, eso sí, con el compromiso verbal que se cumplió de que no iba a haber una base militar de la OTAN, cuidado, de la OTAN, en el territorio de la antigua República Democrática Alemana. Lo que no habría tenido ningún sentido es que hubieran dicho, bueno, como Alemania es parte de la OTAN, la República Federal Alemana, no va a haber ningún elemento militar en la República Democrática Alemana en la integración con la República Federal, en donde el ejército alemán no pueda incorporar al territorio de la República Democrática Alemana ni tener prestancia ni presencia del ejército alemán en la zona de la antigua República Democrática Alemana. Eso no tendría ningún sentido. Lo mismo que el decir
que a partir de la República Democrática Alemana no podía haber ningún territorio de la zona oriental, antiguo Pacto de Varsovia, que se disuelve en el verano de 1991, y que el Pacto de Varsovia formalmente surge después de la adhesión de Alemania en 1955, no tiene ningún sentido porque la membresía es libre. Y como en el caso de la República Federal Alemana, este 2 de octubre de 1954, cristalizando un proceso de larga data, primero uno echa la solicitud y luego le aceptan o no. Y hay un tracto que ha vivido, por ejemplo, los últimos miembros de la OTAN, como Suecia y Finlandia. Con el caso de Turquía, el caso de Hungría, poniendo palos en las ruedas. Pero es que hemos de recordar también, en un día como hoy, aunque no sea una efeméride, el hecho de que fue Francia, Alemania y Bélgica los que impidieron que la OTAN participara de la aventura estadounidense y con aliados en Irak en marzo del 2003. Ni siquiera para poner defensas en Turquía por si acaso permeaba la guerra a un territorio propio de la OTAN, invocando tal vez artículo 5, artículo 6 de manera preventiva. Con lo cual, ojo cuidado con los elementos que se dicen respecto de la toma de decisiones en una organización eminentemente defensiva, única y exclusivamente defensiva, y que nunca jamás tuvo que intervenir en ningún país. Y me remito al debate que tuvieron en 1981 en La Clave de José Luis Balbín en Radio Televisión Española, en la intervención de Enrique Mújica Herzog, que dijo que no había que achacar según qué cosas a la OTAN, sino tal vez en dejación de intervención en el campo occidental, ya sea en Grecia, ya sea en Portugal, ya sea en Italia, elementos vidriosos que luego han sido objeto de polémica, pero que la OTAN no participó, y quizá se hubiera exigido una participación, lo cual evidentemente hubiera ido en contra de su espíritu fundacional y en el ámbito deliberativo de la asamblea y del corpus directivo, que luego acabará, por ejemplo, un socialista, el señor Javier Solana, siendo el secretario general de la OTAN. La forma de pensamiento evoluciona. Y el hecho de que en el ámbito oriental, los que estaban en contención con esos otros que sí tenían vocación militarista, lo recordamos, 1953 en Berlín Oriental y la República Democrática Alemana, 1956 en la zona de Hungría, en Budapest, 1968 Praga, Checoslovaquia, 1981 Polonia, y hay muchos otros elementos más pequeñitos de intervención en los países, aunque no sea tan duro como estas intervenciones militares directas, con el Pacto de Varsovia movilizándose. Hasta el punto de que en algún momento de esos 56, y también en el 68, pero sobre todo en ese periodo, en el 56 y en el 68, cuando el Pacto de Varsovia intentó movilizarse, en el caso del 68 especialmente, 1938, 1968, la memoria estaba ahí, la República Democrática Alemana ofreció parte de sus elementos propios para ir a rescatar a los checoslovacos de sí mismos. Y fue la Unión Soviética, por una vez inteligente, diciéndole que no. Porque la gente recordaría 1938-1968, alemanes entrando en Checoslovaquia como invasores, lo cual no impidió que los soviéticos entraran en Checoslovaquia como invasores en 1968. Con lo cual la historia debe de ser contada de manera ordenada, responsable, razonable, racional, y poner el asunto en donde toca, y que nadie puede impedir la membresía, más allá del hecho de la retirada tal vez de la solicitud de membresía y de la rechazamiento por parte de los miembros ya existentes en esa organización. Un club funciona como la OTAN y la OTAN funciona como un club. Esta es un poco la idea de esta efeméride respecto de este momento con la integración de la República Federal Alemana,
que luego pues, se incorporara la RDA en 1990. Sin posibilidad de neutralidad, porque la URSS ya no estaba para lo que podía antes. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Gelpien.